Muy buenas tardes, soy la doctora Cindy Ortiz. En esta oportunidad vamos a tratar los temas relacionados a la unidad número 3 de la asignatura de Antropología Forense. Debemos recordar que las ciencias forenses siempre van a dirigir todos sus esfuerzos en el ámbito de investigación y resultados a establecer el origen que tienen las lesiones que presenta un herido o la causa de muerte de una persona. En esta parte recordemos que estamos trabajando un poquito con cadáveres que quizás no tengan tejidos blandos disponibles para evaluación e investigación, sino que en su mayoría se habla de esqueletos. ¿Qué es la paleopatología? Primero que nada debemos saber que proviene del griego. El prefijo paleo significa antiguo, patos significa sufrimiento y logía significa ciencia, el estudio de las enfermedades antiguas, puesto también se le conoce como paleomedicina. En 1882 se acuñó el término de paleoantropología y se le da el significado por Schuffert, quien decía que era la ciencia de las condiciones patológicas presentes en los órganos de los animales extintos o petrificados, mientras que el señor Mark Arthur Rufer decía que era la ciencia que ha podido demostrar la presencia de enfermedades en los restos humanos y de animales de los tiempos antiguos. Hablando un poquito de la historia de la paleopatología, el español Domènec Campillo la divide en 4 grandes periodos, de acuerdo a sus inicios, su evolución, sus conflictos y el periodo actual. El primer periodo está comprendido por el periodo de formación, cuando se inician los estudios de paleopatología hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. El segundo periodo se considera el periodo de génesis de la paleopatología y se da entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El tercer periodo se conoció como periodo de consolidación, que es cuando en realidad se le da un significado y una orientación propia a esta ciencia, y el periodo actual. Algunas personas que fueron muy importantes para el desarrollo de esta ciencia, tenemos a Rudolf Virchow, quien estudió las lesiones de los huesos prehistóricos. También tenemos a Mark Rufer, que tuvo la fortuna de ser el primero que utilizó un aparato de rayos X para estudiar las momias egipcias, que fueron descubiertas en el Cairo hacia los años 1900. También está Leon Pales, escribió la primera obra europea sobre esta ciencia en 1922. Erdikla, entre 1908 y 1913, quien realizó estudios sobre la enfermedad del indio precolombino. Modi, en 1923, quien estudió restos también de los indios precolombinos. Y Don Broadwell y Sanderson, quienes publicaron un artículo conocido como Enfermedades en la Antigüedad en 1966, pero que omitieron el uso del término paleopatología para poder ampliar más el radio de acción de esta ciencia. También tuvimos a Carlos Wells, quien escribió la obra Huesos, Cuerpos y Enfermedades en 1964, el húngaro Ákos Pala, el ruso Reklin en 1965, Jarcho y Steinbuch, quienes eran oriundos de Estados Unidos, Houghton, Krogman, Müller y Christensen, con sus estudios sobre la enfermedad de la lepra en la antigüedad. También estuvo Lawrence Angell con sus estudios en las poblaciones de la antigua Grecia, y Thomas Stewart, que trabajaba en el Smithsonian en Estados Unidos, quien revisó una infinidad de materiales óseos de la América precolombina. En 1977, el doctor José Manuel Reverte inicia a dar cursos sobre antropología médica y paleopatología. Hacia 1981,
en la Universidad Complutense de Madrid se crea por primera vez el Laboratorio de Antropología Forense y Paleopatología del país. Y también en ese año se crea el Museo de Antropología Médica y Paleopatología, que conservaba un archivo judicial. En el año 86, también en Madrid, se realiza el 6º Congreso Internacional de Paleopatología. En el 91 se realizó un Congreso Nacional de Paleopatología en España y en el 92 en Barcelona el 8º Congreso Internacional de Paleopatología. En cuanto a las alteraciones taxonómicas, también vamos a dar la definición de la palabra. Proviene del griego, se puede escribir taxonomía y también es aceptable el término tafonomía. Tafos significa tumba o sepultura y nomos significa ley o norma. A manera de definición, la taxonomía o tafonomía forense significa que es la ciencia que estudia la transición de los restos biológicos desde el fallecimiento hasta la fosilización. Es la ciencia que estudia los momentos por los cuales han pasado los restos humanos desde la muerte biológica o pérdida de signos vitales hasta la investigación del mismo o hasta su descubrimiento. La historia de esta ciencia inicia en 1940, cuando el ruso paleontólogo Iván Efrenov introduce el término. Hacia las últimas décadas del siglo XX se incorporó la arqueología y la antropología forense en los estudios e investigaciones de los restos humanos. Y en el 1985, Prejersmeyer y Kidwell estudian sobre los procesos de preservación y cómo estos se ven afectados en el registro fósil. Ahora bien, ¿a qué se dedica la taxonomía forense? La taxonomía forense investiga las fases de la descomposición hasta la esqueletización. Estudia también el proceso en el cual los animales se comen, desarticulan y modifican los restos. Analizan el deterioro de distintos materiales como la ropa. Evalúan o estudian y analizan la química del suelo alrededor de los restos y también analizan la degradación del ADN. El término tiempo taxonómico es el tiempo transcurrido desde el momento en que muere hasta el hallazgo de los restos humanos. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas alteraciones taxonómicas que podemos encontrar en los restos óseos, principalmente en los huesos. En los huesos existen distintos cambios de acuerdo a dónde está enterrado, cómo está enterrado, si fue enterrado completamente o si simplemente estuvo expuesto a los cambios climáticos y al paso del tiempo. La humedad en los huesos va a alterar la consistencia, el aspecto y el color. Las plantas producen fracturas post-mortem y el sol crea más resistencia en los huesos, los hace cambiar a un color blanquecino y se arrugan. La humedad los vuelve un poco como esponjosos, frágiles, y si se llegan a romper, los bordes son romos, no son afilados. Las fracturas post-mortem, como ya hemos hablado, la fractura es en un hueso seco. La fractura queda con bordes muy afilados y es irregular. En cuanto al sol, los hace tornarse secos y duros, por eso pierden el color. También hay alteraciones taxonómicas fraudulentas que ha creado el hombre. Algunos ejemplos de estos son la historia de que durante la guerra de Vietnam, los surcoreanos desenterraban cualquier resto óseo encontrado y se los vendían a Estados Unidos, haciéndolos pasar como soldados norteamericanos. ¿Cómo se dieron cuenta de este fraude? Puesto que los huesos venían pintados de un color azul que era característico de las tierras del área y que denotaban que tenían mucho más tiempo enterrados de lo que estos vendedores decían.
También están los huesos prehistóricos, el famoso caso del hombre de Piltdown o el primer inglés. Fue un fraude descubierto por el Dr. Marston Bates al determinar que fueron envejecidos con permanganato de potásico. Ahora bien, los cadáveres pueden ser conservados por distintas formas. Son cambios taxonómicos que pueden ser espontáneos, naturales, de acuerdo a las condiciones intrínsecas del terreno, las condiciones extrínsecas, y pueden haber cambios artificiales, como los que ya hemos hablado en el ámbito del fraude. ¿Cuáles son los cambios espontáneos? La momificación espontánea. ¿Qué sucede? El cadáver va adelgazándose en vida hasta que llega a una condición límite que provoca la muerte. Entonces adquieren este aspecto. La piel se arruga, prácticamente queda adherida a los huesos y se momifica de esta forma. Por su otra parte, la desecación, que es producida por el frío, va a detener la evolución y el desarrollo de las bacterias y microorganismos que producen la descomposición. Un ejemplo muy famoso de esto son las veredas con más de 160 cadáveres a lo largo de la senda que sube al monte Everest. Son muchos alpinistas que sufrieron accidentes durante su ascenso a este monte y perdieron su vida, pero sus cadáveres se han podido conservar gracias al frío y que no ha permitido que se descompongan. Los cambios artificiales pueden ser naturales, por amojonamiento y por embalsamiento. Los cambios naturales o artificiales van desde los ocasionados por el frío, la momificación y aquellos cambios debido a condiciones climáticas, calor extremo, frío extremo, mucha humedad. Los cadáveres amojonados son aquellos cuerpos que son desecados por el humo. No se han quemado propiamente por el fuego, pero sí por el humo. El embalsamamiento es realizado por servicios funerarios y fue muy famoso en la época de los egipcios. Por ello es que se han conservado muy bien las momias egipcias. En cambio, los huesos quemados, el resultado es un cambio de coloración por la acción de las llamas. Pero estos cambios son los que nos van a orientar sobre distintas cosas que nos pueden ayudar a la investigación. Entre ellas están la posición del cadáver en la funeraria, por ejemplo, el tipo de madera utilizada para cremarlos, el tiempo que esta madera ardió, la forma en que fueron recogidos los restos para ser guardados, cuando ha ocurrido cremación incompleta o una cremación que duró mucho tiempo, y cuando se quemaron otros objetos junto al cadáver. Al final el hallazgo es que en las cenizas podemos encontrar otros compuestos distintos a los que normalmente encontramos en huesos quemados. Entonces el calor y el fuego van a producir cambios en la coloración. Obviamente va a depender de cómo estaba el hueso antes de, el tipo de hueso que fue sometido al calor y al fuego, y el peso o volumen que el individuo mantenía antes de su fallecimiento. Por ejemplo, una persona obesa se va a quemar mucho más rápido que un individuo flaco y huesudo. En una cremación vamos a encontrar distintas tonalidades en los huesos que pueden ir desde un gris oscuro, un azul, a un negro carbonoso, y el blanco, al estar expuestos al calor, más que nada, que indican que la incineración fue mucho más intensa, o sea, el hueso se calcinó. Y en esta imagen entonces vamos a ver las distintas coloraciones de los huesos. Estos están completamente carbonizados, mientras que estos ya han adquirido una tonalidad blanquecina, azulada y una variación de color café. Aquellos cambios taxonómicos que son producidos por insectos. Recordemos que existe la entomología forense, que es la encargada de estudiar cómo los insectos actúan sobre los hechos a investigar, sobre los cadáveres.
Entonces, por ejemplo, al estudiar el exoesqueleto de un escarabajo, podemos demostrar la presencia de drogas como cocaína hasta por un aproximado de 4 o más años después de que ha fallecido la persona. Las bioalteraciones taxonómicas son de gran valor diagnóstico para reconstruir la dinámica del crimen. Un ejemplo de esto es que el cabello sufre una degradación con el tiempo que puede producir un cambio en su color, la pérdida del cabello o la conservación. El cambio en el color está dicho que se produce por la acción de hongos microscópicos que se alimentan de la queratina del cabello y lo incorporan a la estructura del insecto. Tenemos estos dos ejemplos, el Anthrenus museorum y el Dermestes maculatus. Son dos especies de escarabajos que han sido encontrados en los cadáveres. En cuanto a la detección de tumbas antiguas y clandestinas, por regla general, lo que vamos a encontrar es una pequeña depresión en el terreno. Si ven, este terreno es prácticamente regular, completamente horizontal, pero hay un espacio del mismo que presenta una depresión y no es característica de las corrientes fluviales, o sea, de cómo corre el agua cuando llueve. Es distinta. Recuerden que la lluvia provoca un cambio acanalado, o sea, forma canales en la tierra, mientras que cuando hay una tumba antigua o clandestina, la tierra simplemente se hunde. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la vegetación propia de las tumbas es completamente diferente a la tierra que está lejos de los cadáveres. Y también esta fauna y flora nos va a determinar muchas cosas que nos pueden orientar al tiempo en que se hizo la tumba clandestina y cuánto tiempo tienen estos restos óseos en esa tumba. Las exploraciones aéreas de las zonas donde hay tumbas o las fotografías verticales y oblicuas, tomando en cuenta la hora en la que se toma la fotografía, también nos van a ayudar mucho a la localización de los lugares donde se ha de excavar. Recuerden que para recuperar estos restos óseos hay que excavar de afuera hacia adentro, evitando siempre contaminar el lugar o destruir los restos que están enterrados. Hay otras formas de descubrir dónde están las tumbas antiguas. Si lo que queremos es un mapeo generalizado y encontrar más rápido el lugar donde se dio la excavación, tenemos implementos como el detector Jaeger-Müller, detectores magnéticos y equipos tipo radar, que incluso hay algunos que se pueden utilizar desde el aire, y él va marcando los cambios de densidad en la Tierra. Hablemos un poquito ahora sobre la antropología dental, o mejor conocida como odontoantropología. Se dice que cada diente acumula dentina, pulpa e información. Los dientes son muy importantes para la antropología forense. Como hemos estudiado anteriormente, se utilizan también para datar la edad e incluso las costumbres de los cadáveres o de los restos óseos. Entonces, los dientes se conservan muy bien, en gran cantidad, tienen información muy confiable para estudiar y dar conclusiones, son resistentes a cualquier cambio o trauma, mantienen su integridad puesto que la parte externa es dura y protege la pulpa y el ADN dentro, se preservan muy bien con el paso del tiempo, no cambian y hay características que son heredables. La antropología dental es la especialidad de la antropología biológica y física que se dedica al estudio del comportamiento social humano asociado a las huellas y señales de la variación morfológica presente en la dentición humana. Todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, todas nuestras costumbres con nuestra higiene dental y nuestra alimentación, sumado a la herencia de nuestros progenitores, va a hacer que nuestros dientes sean característicos o sean únicos.
ya sea para la raza o para la humanidad. El concepto formal de odontoantropología surgió en los años 1900 por primera vez, en un artículo publicado por George Buchan. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de la odontoantropología? La reconstrucción filogénica de los humanos y demás primates, la reconstrucción biológica de las poblaciones antiguas y la identificación de personas desconocidas en contextos forenses. Nos ayudan mucho para determinar la edad y la raza. ¿Qué otras áreas estudia la antropología dental? La morfología hereditaria, lo que adquirimos de nuestros ancestros, la odontometría, cuánto miden los dientes, y también nos ayuda a diferenciarlos de los dientes de otros tipos de animales. Las patologías, cuáles son las enfermedades de la cavidad oral y de los dientes, el desgaste, que puede ser por nuestras costumbres o por herencia, el desarrollo y crecimiento, cuántos dientes tiene un niño, cuántos dientes tiene un adolescente, cuántos dientes tiene un adulto. Los tratamientos culturales, por ejemplo, el blanqueamiento, los tratamientos de ortodoncia o frenos, las caries, cómo son tratadas, si se extrae el diente, si se hace una prótesis, si se hace una endodoncia. Y el análisis de los fitolitos o partículas de silicio que se depositan en los dientes con el paso del tiempo. Hablemos un poquito de la morfología dental, cómo están conformados los dientes. Recordemos que el humano tiene dos tipos de dentición durante toda su vida. La dentición temporal o decidua, que también se le conoce como dientes de leche, y la dentición permanente o definitiva. La dentición temporal es aquella que inicia su erupción a los 6 meses de edad, que se completa, de acuerdo a las múltiples erupciones, a los 2 años o 25 meses aproximadamente. Va a contar con, hacia la parte de adelante de la boca, 8 incisivos centrales y 8 incisivos laterales, más los 4 caninos. Y en la parte posterior de la boca va a tener 8 molares, quedando de la siguiente forma: 20 piezas dentales totales en un niño menor de 4, 5, 6 años, que cuenta con 10 dientes en la parte de arriba o en el maxilar y 10 dientes en la parte de abajo o en la mandíbula. Y van a estar distribuidos de esta manera. En esta imagen también se habla de cuándo salen los dientecitos y cuándo deben caerse normalmente. Asimismo, los dientes que llegan a salir primero, por ejemplo, los incisivos centrales superiores y los inferiores, van a mudarse mucho más temprano, entre los 6 y 7 años. Mientras que las muelitas ya se mudan casi durante la adolescencia. En cuanto a la dentición permanente, como ya les mencioné, el recambio de dientes inicia a los 6 años y culmina más o menos entre los 18 y 25 años. ¿Por qué? Porque a muchas personas les salen los dientes, las muelas del juicio o el tercer molar entre los 18 y los 25 años. Aunque hay un porcentaje de la población mundial que nunca llega a pasar por este proceso. La dentición permanente va a contar en la parte anterior con 8 incisivos centrales, 8 incisivos laterales y 4 caninos. En la parte posterior va a contar con 8 premolares que van a reemplazar las muelitas de los niños y 12 molares que van a salir adicionales, completando un total de 32 piezas dentales, 16 arriba y 16 abajo. Y quedan distribuidos de esta manera. Están los dientes en su totalidad en una persona adulta, incluyendo la muela del juicio, y la edad en la que deberían erupcionar estos dientes. Para describir un diente tenemos que tener en cuenta muchas cosas. La dirección labial, si está hacia la parte delantera de la boca, cerca de los labios, y distal cuando está hacia la parte de la orofaringe. Es oral
cuando están hacia atrás y lingual cuando están alrededor de la lengua. Además, podemos desglosarlos de muchas otras maneras. Por ejemplo, las muelas mesiales. Mesial es hacia el medio, hacia la línea media. Bucales, que son hacia las mejillas. Y palatinas, si están hacia adentro, hacia el paladar duro. Y su parte distal, que está hacia abajo o hacia la parte interna de la boca. En cuanto a las superficies, vamos a tener o vamos a poder describir los dientes completamente. Su raíz va a ser apical, va a tener una cara mesial, una cara distal y su cara oclusiva, o sea, donde se topa con los otros dientes, ya sea el de arriba o el de abajo. Y asimismo aquí vemos que esta es la parte anterior del diente y esta de acá es la parte posterior. En cuanto al incisivo central superior derecho, va a tener esta forma. Esto es una vista lingual, es decir, esta es la parte de adentro del diente. Esta es una vista superior y esta es la raíz. Tenemos también los caninos, que si notan, los dientes incisivos van a ser prácticamente rectos, mientras que los caninos tienen una especie de punta. Recordemos que la función de los caninos es desgarrar. Tenemos los premolares, que pueden tener una o dos raíces y tienen estos pequeños surcos que pueden ser diferentes de acuerdo a nuestras costumbres o nuestra herencia. Tenemos el primer molar, que puede ser de 3 raíces y va a tener también los surcos en el centro. Va a ser más grande que el premolar. El segundo molar también tiene 3 raíces o 2, dependiendo del tipo de diente y herencia. Es más o menos del mismo tamaño del primer molar. Y el tercer molar, que sí va a haber muchas diferencias entre el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque el tercer molar o muela del juicio puede ser que tenga todas sus raíces fusionadas, puede tener 3 raíces o 2 raíces. El reconocimiento de los rasgos raciales, o sea, de la raza, en la dentición es un estándar que presenta numerosas variantes, pero solo 2 rasgos dentarios destacan como característicos de los principales grupos raciales. Y van más que nada de la mano de las costumbres que lleva la raza. Entonces, ¿cuáles son estos cambios característicos? Mostramos 2, los incisivos en forma de pala. En esta primera imagen vemos unos dientes completamente normales. Este es el paladar duro y aquí más o menos se ven los labios. Bien, si vemos estos dientecitos están prácticamente rectos y no tienen ninguna deformidad. Los tipo 1 van a presentar una pequeña depresión en el centro, haciéndolos parecer como una cucharita. Los tipo 2 tienen una forma de semipala. Esa depresión se va haciendo muy prominente, incluso en los otros dientes, como en los incisivos laterales. Y un tipo 3 de incisivo en forma de pala, que prácticamente tiene la forma de una pala y es por esto que se le llama así. Tienen un reborde marginal grueso, muy marcado y una pronunciada fosa palatina, que es más o menos el huequito. En cuanto al tubérculo de Carabelli, es una distinción que en realidad no es muy observable, pero sí es característica de las razas. Es más que nada, si ustedes ven, los dientes tienen unas como tuberosidades o rugosidades que son normales. ¿Sí ven? Pueden ser 3 o 4 con más de 4 o 5 o 6 surcos adentro. Pero adicional vamos a tener una tuberosidad o un tubérculo que no está necesariamente
donde están los demás, sino que está a un ladito del diente. Hasta aquí la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan, con gusto me pueden contactar por este medio, por correo, por WhatsApp. Y vamos a dedicarle unos minutos a los talleres. El taller número 3, el primer punto, usted va a graficar la dentadura de un niño y un adulto, como las imágenes que ya le mostré anteriormente, y describir las principales diferencias desde el punto de vista de la odontología. También ya se las mencioné, la cantidad de dientes, la formita de los dientes, cuáles se caen primero, cuáles se caen después, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es realizar un odontograma o carta dental propia. Pueden tomarse fotos para facilitar el proceso de realizar la carta dental. Recordemos que hay que incluir características propias y únicas como la forma del paladar duro y sus surcos, la queiloscopía, que es el estudio de las líneas de los labios, o sea que deben incluir también los labios, y la mucosa oral. Además de eso, recuerden que en la carta dental se colocan todos los tratamientos que hemos tenido. Por ejemplo, si ha tenido caries, cuántas amalgamas tiene, cuántas reconstrucciones con mercurio tiene. Muchos todavía tenemos reconstrucciones de caries con mercurio. Los que hemos recibido tratamiento ortodóntico o de frenos, también cuáles piezas se sacaron, si hubo necesidad de sacarlas. Y colocar también si tienen endodoncias, ortodoncias y todo lo demás. Sigamos hablando del proyecto final. Esta es su tercera parte del video, del cual deben sacar la información que necesitan para completar el proyecto. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Cualquier consulta a la orden. Chao, chao.